Bienvenidos todos a Proyecto EDH, mi nombre es Francisco y hoy día es el turno de un nuevo capítulo de Proyecto Tutorías, siendo el día de hoy la respuesta a la pregunta ¿cuántas copias? ¿Cuántas copias de qué? Bueno, entremos al tema inmediatamente. Entonces, Proyecto Tutorías es esta serie de videos que estamos generando donde vamos hablando de distintos lineamientos para evaluar y seleccionar cartas para tu baraja. Y el día de hoy estamos respondiendo a una pregunta específica que fue dejada en nuestros comentarios. Asumimos que seguidor, Joaquín, nos escribió una pregunta respecto a que él está construyendo una baraja de aristócratas y si bien ya tiene un buen número de cartas seleccionadas, la duda que él tiene es, dependiendo de los efectos, cuántas copias tiene que incluir de cada efecto. ¿Ya? O sea, si él tiene la idea de que sus cartas tienen que ser sacrificadas, ¿cuántas herramientas para sacrificar debe considerar? ¿Ya? O cuántas criaturas que reviven, o cuántas criaturas que hacen efectos específicos. ¿Ya? Entonces, a eso vamos a intentar responder hoy día. El video de hoy día, como siempre, es introductorio. Por favor, no vamos a poder cubrir todo. Esperamos hacerlo lo mejor posible, pero hay mucho que responder en estas conversaciones. Por lo pronto, como introducción, entendiendo que EDH es un formato singleton, ¿qué significa eso? Significa que máximo podemos tener una copia por carta que no sea las tierras básicas. El tener acceso a todas las cartas en la historia de Magic te permite una diversidad de cartas con el mismo efecto. O sea, no podemos tener 4 copias de la misma carta, pero sí tenemos muchas copias del mismo efecto. Entonces, considerando un efecto en común, la pregunta sería, que nos hicieron, ¿cuántas cartas asociadas a dicho efecto debo poner en mi baraja? Entonces, para que entendamos el problema, ¿cierto? Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy construyendo una baraja roja y una de las fortalezas secundarias de color rojo es su capacidad para destruir artefactos, una pregunta que yo me podría hacer es, bueno, ¿cuántas cartas que destruyen artefactos incluyo? Entonces, si yo empiezo a revisar, entonces yo digo, bueno, puedo incluir Abrade, o puedo incluir Aftershock, o Crash, o Demolish, o Crash, o By Force, o Deface, o Detonate, o Fear Confluence, o Ingot Turer, o Manic Vandal, o Mock Salvage. O de hecho puedo descubrir que hay más de 100 cartas rojas, solamente rojas, que destruyen artefactos. Entonces podría armar una baraja comandante completa con solo efectos que destruyen artefactos. La pregunta es entonces, de esas más de 100 cartas que destruyen artefactos en rojo, que destruyen criaturas en negro, que buscan tierras en verde, que ganan vidas en blanco, y ni hablar de las combinaciones de efectos y colores a nuestra disposición. ¿Cómo yo selecciono cuáles y cuántas? De eso se trata el video de hoy. Entonces, lo primero es que vamos a ser honestos y decir que no tenemos una respuesta específica que entregar. Posiblemente esto sea porque no existe una respuesta específica, ¿ya? O nadie la ha encontrado hasta el momento. Entonces, nuestro primer consejo, y el consejo que más hemos encontrado buscando información alrededor de internet, en los foros, ¿cierto? Y páginas especializadas, es que tu respuesta, o la mejor respuesta para tu caso, la vas a encontrar a través de la práctica, ¿ya? Va a ser tu experiencia la que te entregue el mejor resultado o la mejor respuesta posible. Hay demasiadas variables para considerar a la hora de definir un número cerrado para cada efecto en una baraja, incluyendo los gustos personales. Prueba, juega, disfruta, descubre, y en realidad mucho de eso es lo más entretenido de jugar EDH o Commander. Habiendo dicho eso, vamos a intentar acercarnos a alguna respuesta o algunos números generales de referencia. Para llegar a estos números, tenemos que crear un punto de partida. Y el punto de partida es que el video de hoy vamos a hablar de lo más general a lo más específico. O sea, vamos a generalizar mucho, ¿ya? Entiéndase, mucha gente va a decir, bueno, pero mi baraja no es así, o mi comandante no es así.
Lo entendemos, pero tenemos que partir de lo más general a lo más específico. Vamos a considerar una baraja EDH de 99 cartas, donde hay 36 tierras, que solamente son tierras, no van a ser tierras con otros efectos. Nosotros asumimos que hay 36 tierras, y eso nos deja 63 espacios disponibles. Ya tengo 63 cartas que encontrar o que seleccionar. Y el proceso de selección va a considerar que estamos construyendo barajas temáticas. O sea que la baraja tiene un objetivo más allá de solamente ganar. Entonces este es el marco del video de hoy. Entonces el primer punto es que idealmente tu baraja debe tener una clara temática, que debería ser simple de expresar y simple de comprender. Por ejemplo, algo como voy a hacer una baraja de encantamientos, o voy a hacer una baraja de Planewalkers, o voy a hacer una baraja de artefactos. Eso es simple, eso es claro, nadie está confundido. ¿Puede ser un poco más complejo? Por supuesto, puede ser un poco más complejo. ¿Ya? Si tú dices, voy a hacer una baraja de criaturas pequeñas que hacen stacks. O alguien dice, oye, voy a hacer una baraja agro con equipos. ¿Ya? Son un poquito más de palabras, pero sigue siendo simple, tanto de explicar como de comprender. ¿Ya? ¿Por qué es importante este primer punto? Porque es la primera definición que te va a permitir comenzar el proceso de selección. Cuando tú seleccionas lo que sea que seleccionas, ¿ya? Desde cartas Magic para hacer una baraja, a ingredientes para hacer una comida, ¿cierto? O ropa para un evento social, lo que parte siempre es el objetivo. ¿Qué es lo que estoy preparando? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, tienes que tener tú claro cuál es la temática que tú quieres desarrollar. A esa temática, el primer consejo que damos es que comencemos por destinarle al menos el 65% de los espacios disponibles. O sea, de esas 63 cartas que tenemos disponibles, aproximadamente tú le dediques 40 cartas. Lo anterior hace referencia a la temática, solamente a la temática, no a un tipo particular de carta o efecto. Ya, por ejemplo, y en esta parte vamos a usar como ejemplo a Cities. Esta leyenda Selesnya, 1 verde, 1 blanco, 1/1/2, que dice que siempre que tú castees un encantamiento, tú ganas una vida y robas una carta. Entonces tú comienzas a construir a Cities. Nuestro consejo sería que, como es una comandante de encantamientos, obviamente quieres construir una baraja de encantamientos, 40 cartas más o menos tengan que ver con encantamientos. Esto no significa que sean solo encantamientos. O sea, obviamente vas a incluir muchos encantamientos, como Prisión Fantasmal, pero también dentro de ese 40 van incluidas cosas como Mesa Enchantress. Esta criatura, por 3, 0/2, que dice que siempre que tú castees un encantamiento, tú robas una carta. ¿Ya? Entonces, ella no es un encantamiento, pero solamente tiene sentido o alimenta directamente a la temática principal. ¿Ya? Entonces, no estamos diciendo que si construyes una baraja de Planewalker, tiene que tener 40 Planewalkers, sino 40 cartas que, dentro de su función, dentro de sus efectos, tengan sentido con Planewalkers. Ahora, los espacios sobrantes, ya una vez que tú dices, ya, tengo 63 cartas, 40 son dedicados al punto principal. Los espacios sobrantes, que son aproximadamente 23, deberían ir destinados a las funciones tradicionales que toda baraja debe cumplir. O sea, toda baraja Commander, normalmente, ¿cierto?, tiene espacios para acelerar, para remover y para robar. Sea cual sean los colores, sea cual sea la temática, una baraja Commander tiene aceleración, tiene removal y tiene robo. ¿Ya? ¿Dónde ubicas estas tres funciones? Inicialmente, en estas 23 cartas, entre comillas, que están disponibles. Estos 23 espacios, tú distribuyes. Adicionalmente, en el formato Commander actual, es normal considerar un par de efectos, un par de espacios, un par de cartas dentro de estas 23 que sean cartas muy, muy, muy poderosas que funcionan como posibles finishers individuales. O sea, son estas típicas cartas que no tienen nada que ver con la temática, que no tienen ninguna sinergia con el resto de la baraja, pero que cuestan 8, 9, 10, 12 maná y que son tan poderosas que te pueden sacar del aprieto. ¿Ya? Hoy día
es difícil argumentar en contra de que no incluyas un par de esas cartas que son como el plan C, ¿no? Tu plan A falló, tu baraja no está funcionando como está funcionando, la partida se alargó, estamos en el turno 9, 10, 11, ya no visualizas qué te puede salvar y robas esta carta que te olvidaste que incluiste, que es muy, muy, muy poderosa, ¿ya? Siempre hay un par de esas cartas en la mayoría de las barajas actuales. Pero todo esto va en las 23 restantes, ¿ya? Ahora, importante, y acá se empieza a complejizar todo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy construyendo cities. Entonces, le acabo de decir que dentro de los espacios disponibles, los 23 disponibles, que no tienen que ver con encantamientos, tú incluyes, por ejemplo, aceleración, removal y robo. Entonces, yo incluyo un Sol Ring en cities, ¿ya? No es un encantamiento, no va a activar mi comandante, no tiene ninguna sinergia con encantamientos, pero es una excelente forma de aceleración, ¿ya? Un Sol Ring. Lo único que vence a Sol Ring en aceleración son otros artefactos que tampoco tienen nada que ver con encantamiento. Ahora, lo que sí pasa y lo que sí tienes que considerar es que si yo tengo algo como Fellwar Stone, que es un artefacto que por 2 te da un maná de cualquier color que una tierra de un oponente te pueda dar. El Fellwar Stone no es tan poderoso, no es tan relevante, no es tan determinante como el Sol Ring. Entonces sí puede pasar que dentro de las cartas que tienen que ver con la temática de mi baraja, algo como Sanctum Weaver, que es una criatura driada 0/2/2, que lo giras y me da X maná de un color, donde X es el número de encantamientos que tú controlas. Entonces, el Sanctum Weaver en la baraja de cities es mejor que el Fellwar Stone. Entonces, en ese caso, saco el Fellwar Stone y coloco un Sanctum Weaver. Y el Weaver se estaría transformando tanto en parte del grupo de temática fundamental, como también en el grupo de aceleración, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo mantengo la temática de la baraja y libero espacios para otras cartas que quizás de otra manera no hubieran entrado. Veámoslos con removal. Entonces, como Cities es blanco-verde, me da acceso a Espada en Guadaña, uno de los mejores removal en Commander. Un solo maná, exilia a la criatura. Fantástico. Al lado de la Espada en Guadaña, tengo Camino al Exilio. El problema de Camino al Exilio es que le entrega un recurso al oponente que es muy valioso, que es una tierra. También cuesta 1. En este caso la pregunta sería, ok, uno es excelente, el otro está quizás un poquito abajo. ¿Lo puedo reemplazar con algo que temáticamente tenga sentido y que quizás sea un equivalente en términos de calidad? Les propongo Kenrith Transformation. Entonces, un aura, por lo tanto, activa a Cities, me va a hacer ganar una vida, me va a hacer robar una carta por mi comandante, me va a hacer que me dé maná el Weaver. Cuando entra al campo de batalla, encanta una criatura, yo robo una carta y esa criatura pierde todas las habilidades y se transforma en un Elk verde 3/3. Entonces, por 2 maná, es más caro que Camino al Exilio, pero por 2 maná, posiblemente robo 2 cartas y habilita otros efectos. Entonces, de nuevo, una carta que es parte del grupo fundamental puede remover o abrirse espacio o liberarme espacio en estas otras 23 cartas que yo tengo dedicada a quizás otros tipos de efectos. Entonces eso lo tengo que tomar en consideración, ¿ya? Siempre tengo que pensar que es mejor favorecer la sinergia de mi baraja, comprendiendo que hay funciones que tengo que satisfacer. Tengo que tener removal. Si no tengo removal temático, removal que tiene que ver con mi baraja, bueno, incluyo el mejor removal disponible, aunque no tenga nada que ver con mi baraja. Pero tengo que tener cuidado con ese equilibrio. Ahora, segundo punto. Una vez que yo tengo definida la temática, la idea es determinar los objetivos, efectos, interacciones específicas que te interesan desarrollar. O sea, una vez que yo tengo el margen general, me tengo que empezar a preguntar ya, ahora yo en específico, ¿qué necesito lograr? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero específicamente que mi baraja haga o que tiene que hacer para que yo logre la victoria?
Por ejemplo, sigamos con los encantamientos. Puedes encontrar en la temática de encantamiento general efectos defensivos, ofensivos, efectos asociados a robar y controlar. Entonces, dentro de una baraja de encantamientos, yo puedo subdividir o encontrar subdivisiones de efectos que son importantes. Pero yo tengo que determinar si son importantes para mí, si son requeridos, ¿ya? Entonces, volvemos al ejemplo de Cities. Yo puedo decir, bueno, va a ser importante para mi baraja robar. Entonces yo tengo un grupo de criaturas o efectos con la denominación encantadoras, que típicamente lo que hacen es que cuando yo juego un encantamiento, robo una carta, ¿ya? Y tengo ahí un objetivo o un efecto dentro de la temática general. Otra sería que los encantamientos me permiten defenderme. Efectos como Ghostly Prison, Sphere of Safety o Solitary Confinement, que son encantamientos blancos que no dejan que mi oponente me ataque a menos que pague cantidades importantes de maná, o me previenen el daño y tengo que estar pagando un impuesto. También con encantamiento, también en el color correcto, puedo acumular muchos de estos efectos. Entonces por ahora, Cities puede decir, yo me voy a dedicar a robar y a defenderme. ¿Qué más puedo hacer? Puedo controlar con efectos como Song of the Dryad, que transforma un permanente en un bosque, o con efectos como Blind Obedience y Seal of Cleansing, ¿ya? Entonces, con los mismos encantamientos, puedo destruir artefactos, destruir encantamientos, hacer que las criaturas de mi oponente entren giradas, previniendo, por ejemplo, ataques sorpresas con prisa, o remover cualquier amenaza con Song of the Dryad, ¿ya? Y cada una de estas cartas son encantamientos, por lo tanto, hacen que mi comandante robe carta y fortalecen efectos del Weaver, por ejemplo, para darme mana. Y por último, quiero ganar, entonces quiero atacar, y tengo cartas como Sigil of the Empty Throne o Archon of Some Grace, que son cartas que ponen criaturas cuando yo juego encantamientos, o el aura All That Glitters, que le da +1/+1 a la criatura encantada por cada artefacto o encantamiento que tú controles. Entonces, si se fijan, tengo estas 4 cosas por nombrarlas. Entonces Cities puede robar, controlar, defender y atacar. Todos con encantamientos. Todos alrededor de los encantamientos. Entonces es importante que yo identifique también esos procesos. ¿Cuáles son los procesos que mi temática favorece, que mi comandante requiere, que a mí me gustaría desarrollar o que tengo que desarrollar? Pero tengo que tenerlo claro, porque esa es la segunda etapa de selección de cartas. A estos objetivos, idealmente vamos a comenzar por darle 10 espacios. Entiéndase, todo efecto o acción que yo considere fundamental para mi baraja, voy a comenzar por entregarle 10 espacios. ¿Ya? Voy a empezar a testear colocando 10 cartas que hagan ese efecto o que tengan que ver con ese efecto. ¿Por qué 10? El número 10 aparece de un grupo de jugadores que calcularon que con dicho número tenías un 50% de posibilidad de que una de esas cartas, una de esas 10, aparezca en tu mano inicial, ¿ya? Y a eso se le sumaba la posibilidad de, ¿cierto?, que la vayas robando a través de los turnos o a través de los robos extra que tu baraja te puede dar, además de los efectos que filtran, además de directamente tutorear estas cartas que necesitas y incluso de el mulligan inicial que puedes tener. O sea, 10 parecía un buen punto de inicio, o 10 parece ser el acuerdo general para el punto de inicio. Si tú crees que un efecto es importante, parte con 10 cartas que hagan ese efecto. Y juega una partida, juega un par de partidas y empieza a ver qué pasa. Ahora, ¿por qué no ir a lo seguro? ¿Cierto? ¿Por qué no ir? Si 10 es un 50%, ¿qué pasa si coloco 20, 25, 30? ¿Ya? ¿Por qué no asegurarme y colocar todas las copias de un efecto? Bueno, porque debemos considerar el equilibrio con los otros efectos, ¿ya? O sea, una baraja hace más de una cosa, no nos podemos dedicar a una sola. Así como la interacción con la curva, tenemos que siempre cuidar la curva de maná, ¿cierto? Evitar que tengamos cartas en la mano inicial que no podemos jugar o que sean inútiles. Y tenemos que considerar las consecuencias de la sobreredundancia de un tipo de efecto. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos muchas cartas que hacen lo mismo? ¿Es bueno?
Entonces, para ejemplificar esta segunda parte, vamos a volver a la solicitud inicial hecha por Joaquín, donde él nos pregunta o él nos comenta que está trabajando en una baraja de aristócratas. Entonces, él no nos dice qué comandante está construyendo, pero vamos a ejemplificar todo esto asumiendo que él está construyendo, o nosotros construiríamos, si quisiéramos jugar aristócratas, una baraja con Teysa Karlov, que es la más importante de las comandantes aristócratas. Ya, es una 2-4x4, 2 incoloros, 1 blanco, 1 negro, y dice que si una criatura al morir causa que se dispare una habilidad, ya, esa habilidad se dispara 2 veces. O sea, una vez adicional, perdón. Y las criaturas que tú controles que sean fichas tienen vigilancia y vínculo vital. ¿Ya? Entonces es una comandante que le gusta que sus criaturas mueran y que haya cosas que se fijen que las criaturas mueran. Este es como el arquetipo fundamental de los aristócratas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la temática. ¿Ya? Entonces la temática es que si quiero construir Teysa aristócrata, estoy hablando de una baraja de criaturas con efectos cuando van al cementerio o cuando mueren. Esa es la temática. Y si se fijan, es clara, es simple, es sencilla. ¿Ya? ¿Qué hace tu baraja? Es una baraja de criaturas con efectos cuando se mueren. ¿Ya? Perfecto, se entiende. Dentro de esa temática puedo identificar 3 efectos o 3 objetivos relevantes que tengo que cumplir o que pareciera que tengo que cumplir para que la baraja funcione. Tengo que tener criaturas que hagan algo cuando ingresan al campo de batalla o cuando mueren. ¿Ya? Que es como el combustible, ¿no? Estas criaturas son el combustible. Son la madera que voy a quemar. Criaturas que cuando ingresan hacen algo, o más importante, cuando mueren hacen algo. Luego, tengo que tener cartas que hagan algo cuando las criaturas mueren. ¿Ya? Entonces, cada vez que una criatura muera, yo tengo que tener algo que diga, toma un premio. Y tengo que tener cartas que me permitan sacrificar criaturas. O sea, no puedo estar esperando que esas criaturas mueran por causas naturales. Tengo que yo controlar de alguna manera ese sacrificio, esa desaparición, esa muerte. Y ojalá, ¿cierto? En un asterisco ahí, ojalá ese sacrificar me entregue otro beneficio. Entonces la idea, y ahora se entendería mucho más en detalle, si alguien me pregunta, ya, pero ¿a qué te refieres con criaturas, una baraja con criaturas con efectos cuando se mueren? Es que la criatura ingresa, hace algo, y cuando yo la sacrifico obtengo un premio, porque lo sacrifiqué, porque esa criatura murió, y porque otra cosa me premió, porque yo maté a una criatura. Entonces recibo muchos premios por la muerte de estas criaturas. Pero para que eso suceda, yo tengo que lograr esas 3 cosas. Tengo que tener esas 3 cosas en mi baraja. Criaturas para que mueran, cartas que los maten, cartas que me premien. Adicionalmente, mi baraja tiene que tener removal, tiene que tener robo, tiene que tener, posiblemente en este caso, es bastante lógico que tenga reanimación y tiene que tener aceleración. Pero tengo que tener claro que hay 3 cosas que son fundamentales, que son las 3 primeras, y 3 cosas que son complementarias. Importantes, pero complementarias. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo lo veo más como a la larga, por lo que hemos visto en el video, yo a los efectos relevantes, a los 3 más relevantes, les voy a dedicar, o tengo que partir con 10 cartas cada uno. O sea, al menos el mínimo es que yo parta con 10 criaturas que hagan algo cuando ingresan o cuando mueren, 10 cartas que me premien cuando las criaturas mueran y 10 cartas que me permitan sacrificar criaturas obteniendo algún beneficio. Entonces ya tengo 30. Y eso significa que me quedarían 33 cartas aproximadamente para hacerme cargo del removal, del robo, de la reanimación y de la aceleración. Por aquí todo parece muy cuadrado, pero ahora vamos a ver que ahora empieza el juego. Y por eso es importante que las barajas tú las vayas testeando y las vayas probando. Entonces vamos viendo ejemplos. 10 criaturas que hagan algo cuando ingresen o mueran. Entonces acá ubicamos las más clásicas, ¿ya? Doom Traveler, una 1-1 por 1, que cuando muere me deja un espíritu 1-1 que vuela en campo de batalla. Ministrant of Obligation, una 2-1 que cuesta 3, que cuando muere me deja 2 espíritus blanco-negro que vuelan. Y Hallowed Spearkeeper, que es una 3-2 con vigilancia por 3, todo esto blanco, que cuando muere crea X espíritus blancos 1-1 que vuelan
donde X es el número de criaturas en tu cementerio. ¿Ya? Entonces estamos hablando de este tipo de criaturas. Criaturas que cuando mueren o cuando ingresan, también podría haber sido, me entregan algo. Pero esto es el combustible, ¿ya? Esta es la madera, ¿cierto? Esta es la gasolina para mi motor. La primera parte de mi motor, ya, mi motor como tal, van a ser las cartas que hagan algo cuando las criaturas mueren. Y ahí también busco 10, o parto con 10, con un mínimo de 10. Y ahí tengo Elas Ilkor, Sadistic Pilgrim, 2-2 por 1 blanco, 1 negro, tiene toque mortal, es legendario. Dice que siempre que otra criatura entre al campo de batalla bajo tu control, tú ganas una vida, premio, 12 por jugar criatura. Y siempre que otra criatura que tú controles muera, cada oponente pierde una vida. Entonces premio. Me premia cuando ingresa una criatura, me premia cuando mato a una criatura. Mía. Bastión of Remembrance. Es un encantamiento negro por 3, 2 incoloros, 1 negro. Cuando entra al campo de batalla, crea un humano 1-1 soldado bajo mi control. Una fichita. ¿Ya? Entonces premio cuando ingresa. Y después dices, siempre que otra criatura que yo controle muera, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. O sea, premio cuando mis criaturas mueren. Y Pitiless Plunderer. 1-1-4 por 4, 3 incoloros, 1 negro. Siempre que otra criatura que tú controles muera, yo gano un tesoro. Entonces me premia también cuando mis criaturas mueren. Esta es la primera parte de mi motor. Mis criaturas mueren, yo gano algo. La segunda parte de mi motor es yo poder controlar esa muerte a través de cartas que me permitan sacrificar criaturas. Cartas como Viscera Seer, 1-1-1 por 1, sacrifica una criatura, adivina 1. Altar de Ashnod, por 3, un artefacto, sacrifica una criatura, me da 2 mana incoloro. O Yaheni, Ondine Partisan, una 2-2 con prisa por 3, 2 incoloros, 1 negro. Siempre que una criatura que un oponente controla muera, le coloco un contador a Yaheni, pero además yo puedo sacrificar otra criatura que yo controle para hacer a Yaheni indestructible hasta el final del turno. ¿Ya? Entonces las 3 cartas que tienen en común me permiten sacrificar cuantas criaturas yo quiera a la velocidad que yo quiera, y no solamente eso me va a permitir controlar los efectos anteriores que vimos, sino que me entregan un premio extra. El Víscera me permite adivinar, el altar me permite generar maná y Yaheni me permite atacar, ser ofensivo, sin preocuparme por su destrucción. ¿Ya? Entonces 10 de cada tipo. Seguimos viendo cómo esto se complica, porque volvemos al esquema inicial y ahora lo que descubrimos al ver estas cartas es, por ejemplo, que hay cartas que cumplen con los efectos relevantes de arriba, satisfaciendo los efectos complementarios de abajo. Entonces, el Viscera Seer, el Altar Ashnod y el Pitiless Plunderer me permiten sacrificar criatura, lo cual era fundamental, pero 2 de ellos me dan mana y el otro me permite alterar mi robo. Entonces, están cumpliendo doble función. Entonces, lo que esto me permite es quitarle espacio a los otros efectos y aumentar la presencia de los efectos relevantes. O sea, darle potencialmente más consistencia y tener más cartas que tienen sinergia entre sí al fortalecer los 3 efectos fundamentales, ¿cierto? Pero cumpliendo con los efectos complementarios. Entonces, el altar me permite sacrificar criatura, pero además, a través de ese sacrificio, me está permitiendo acelerar. ¿Ya? Entonces tiene sinergia con el resto de la baraja, o con gran parte de la baraja, y me acelera. El Plunderer me da tesoros, que es aceleración. Pero su función fundamental es, ¿cierto?, premiarme cuando las criaturas mueren. Y el Seer me permite controlar el sacrificio y me permite seleccionar o ir filtrando qué es lo que voy a robar. Entonces hago más pequeñito a los otros efectos, pero los voy satisfaciendo y voy haciendo más consistente los efectos que realmente me importan. Ahora, lo otro interesante de esto, por ejemplo, es que todas las cartas que vimos, el coste más alto es 4. Entonces también eso me permite, ¿cierto?, al poder cumplir con los objetivos con costes más baratos, me permiten bajar el número de cartas a las cuales le tengo que dedicar la aceleración. No necesito tanta aceleración en una baraja de aristócratas, porque es una baraja relativamente de bajo coste, que además su funcionamiento natural te genera maná, a través de los altares, por ejemplo.
¿Ya? Entonces una preocupación menos, me libera más espacio, la baraja gana consistencia. Ahora, ¿cuánto es mucho? ¿Ya? ¿Cuántas copias de un efecto es mucho? O sea, 10 para un efecto específico entonces es lo mínimo. Es la invitación que hacemos para que ustedes comiencen a probar. Partan de 10. ¿Ya? Pero ¿cuándo es mucho? ¿Cuándo se tienen que empezar a fijar que quizás 10 está bien, pero 15 es mucho? Bueno, en el caso de los aristócratas, el ejemplo más específico es el que tiene que ver con las cartas que te permiten sacrificar. Dijimos que partimos de 10. Y la razón que partimos de 10, que dijimos que es un 50% de posibilidad de que nos toque uno, es que en realidad queremos tener uno nomás. Quizás 2. Más de 2 de este tipo de cartas nos molesta. Porque en el caso de los facilitadores de sacrificio, no puedo sacrificar la misma criatura para más de uno. O sea, si yo tengo estos 5 cartas en juego, el Viscera Seer, el Ashnor Altar, Shaheni, el Phyrexian Altar y el Carrion Feeder, todos se activan sacrificando. Si yo tengo una sola criatura en juego para sacrificar, yo solamente puedo satisfacer una de estos 5. Y eso significaría que los otros 4 quedan mirando. Entonces pierden eficacia. En este caso, este efecto pierde eficacia en la medida de que hay muchos que hacen lo mismo. Entonces, aquí yo solamente me quiero asegurar de tener uno o un par en juego, pero no quiero tener 3 o más. Entonces, 10 es el mínimo, 15 quizás es mucho, puedo probar con 12, quizás. Y eso además nos empezamos a preguntar cuántos efectos de robo tienes, cuántos tutores tienes, pero eso quizá vamos a tener que guardarlo para un segundo video. Pero se entiende la idea. Hay cartas cuyos efectos no quiero, no necesito en alto número en mesa. ¿Ya? Quiero tener 1 o 2, no más de eso. Para ver que esto no es la regla general, si yo ahora me pregunto, ¿qué pasa con las cartas que me premian cuando una criatura muere? Cartas como el Bastión, cartas como Elas il-Kor, cartas como el Falkenrath Noble, como Elenda o como Blood Artist, que todas dicen, cuando una criatura muera tuya, algo pasa. ¿Ya? Le hacen daño al oponente, tú ganas vida, o en el caso de Elenda, gana contadores. En este caso, una criatura que muera activa los 5 efectos. Entonces no se estorban entre sí. Entonces sacrifico 2 criaturas, gano 10 triggers. ¿Ya? Entonces tener un Elas il-Kor, un Blood Artist y un Falkenrath Noble, los 3 en juego no se molestan entre sí. Entonces en ese caso puedo tener más, porque puedo robar más. O sea, no me molesta tener más durante la partida, no me molesta jugar más de ellos en la mesa. ¿Ya? Entonces no es lo mismo que con el efecto anterior. Lo mismo pasa con cartas que son generadores de la madera o me alimenten, ¿cierto?, la mesa de criaturas para ser sacrificadas. Cartas como Ministrant of Obligation, cartas como Bitter Blossom, Dreadbore Invasion, Pan of Ulamog o Denethor. ¿Ya? Todas cartas que a medida que mi turno avanza me van a generar fichas en mi mantenimiento, o cuando mueren, o cuando otra criatura muere, o en mi fase final, ¿cierto? Estas 5 cartas me generan el alimento para mi motor, la gasolina, el combustible para mi motor. Estas cartas tampoco se estorban. Nunca me va a molestar generar 3 fichas. Y si de un turno paso de generar 3 a 4, perfecto. Y si genero 5, mejor. Y si genero 6, excelente. Entonces no hay muchos escenarios donde luego de que yo baje un Bitter Blossom me moleste jugar un Dreadhorn Invasion. Lo único que está cambiando es que ahora tengo más combustible para mis sacrificios y por lo tanto más efectos que triggerear. Entonces en este caso tampoco me molesta tener mucho de ellos. Entonces el mínimo es 10, partamos con 10, probemos con 13, 14, 15, pero es distinto a los otros tipos de cartas que hemos visto. Entonces eso es lo que tú tienes que ir revisando. ¿Se estorban? ¿Ocupan un lugar específico en la curva? ¿Se interrumpen entre sí? ¿Se molestan entre sí? ¿O se fortalecen entre sí?
Entonces al final, entre los tres efectos fundamentales, lo que yo tengo que intentar encontrar es el equilibrio. ¿Cuándo es mucho? Cuando la baraja me avise que es mucho. ¿Cómo puedo descubrir eso? Jugando. ¿Cuál es el mínimo? Para no tener que partir desde cero, parte con 10. ¿Ya? Con 10 cartas es un buen punto de inicio, prueba. ¿Ya? Y la baraja te va a ir diciendo, ya, quizás no necesitas tanto sacrificio. Quizás 11 de este, quizá 13 de este, quizá 15 de este. Pero es la única forma que tú vas a poder encontrar lo que realmente te sirve y te guste. Y obviamente hay otro tipo de cartas. También depende cuánto robes. Ya, si tienes arena pirexiana, por ejemplo, eso significa que aumenta tu robo y es más fácil encontrar las cartas. Si tienes tierras que son fetchland, te filtran tu baraja. Si tienes tutores, puedes directamente buscar la carta que necesitas. Entonces, pero para ir terminando esta primera entrega del video y de este tema, lo importante sería, tienes que identificar claramente tu temática y tus objetivos. De qué se trata tu baraja, qué es lo que tu baraja quiere lograr, y tienes que ser preciso, ordenado, ¿cierto? Tienes que ser disciplinado y no caer en la tentación de querer hacer muchas cosas. No, haz una cosa o un par de cosas. A la temática fundamental, partamos con un 60% de espacio. ¿Ya? Dedícale harto espacio a tu temática primaria. Si es una baraja de dinosaurios, la llenas de dinosaurios. Si es de elfos, la llenas de elfos. Si es de artefactos, la llenas de artefactos. Que se note qué es. Porque eso le va a dar, naturalmente, cierta sinergia. El juego está diseñado de esa manera. Al menos, dale 10 espacios a tus objetivos secundarios. ¿Ya? Si es una baraja de reanimación, 10 hechizos de reanimación. Si es una baraja, ¿cierto?, de caos, 10 efectos de caos. Si es una baraja de landfall, 10 efectos de landfall al menos. ¿Ya? Entonces, 10 al menos. Cuida el equilibrio interno entre los objetivos, sí. Ya, si tienes 2 o 3 objetivos que cumplir, cuida que ambos estén en posición de lograrlo. Si son efectos que interactúan entre ellos, que tienen sinergia entre sí, esto va a ser súper importante, porque si fallas en uno, inevitablemente vas a afectar el otro. ¿Ya? Si es una baraja de criaturas con equipos y colocas muchos equipos y no muchas criaturas, tus equipos van a quedar botados en el piso. Si colocas pocos equipos y muchas criaturas, tus criaturas no van a tener el apoyo necesario. ¿Ya? Entonces parte con 10 equipos, partes con 10 criaturas. A ver qué pasa. Y ahí empieza a calcular. Y cuida la relación con la curva. No te olvides de las temáticas que hemos visto anteriormente. Eso por el día de hoy. Espero que el video haya sido cierto de interés para los que nos siguen. Especialmente a Joaquín, que nos envió su pregunta. Intentamos responderla de la mejor manera posible, donde no conocemos realmente los detalles de tu baraja, pero esperemos te sirva, ¿ya? Y así sirva también a muchos otros. Y como siempre, dejamos la puerta abierta para que nos escriban sus preguntas, sus comentarios, sus propuestas para nuevos videos o nuevas barajas que quieran ver en el canal, ¿ya? Por ahora, por lo pronto, mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.